lectura, por la oración. Espero, confío en que se oiga bien. No puedo levantar mucho el tono porque estoy un poquito afectada de la garganta, pero bueno, seguro que vamos a tener una hora muy agradable, porque ya la vibración de este hogar lo es, y realmente, como siempre digo y decimos todos, nos sentimos muy bien, muy bien acogidos. Y bueno, pues vamos a hablar de esta frase que veis en pantalla, que encontramos en el ítem 4 del capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo: la fe genuina se alía a la humildad. Es una frase que he leído muchas veces. He leído este capítulo que se llama la fe mueve montañas, y que cuando leía la frase decía: me apetece mucho hacer un trabajo, una reflexión dentro de mis posibilidades, pero para poder ahondar un poquito más en ella, ¿no? Y bueno, pues hoy os voy a transmitir un poquito de del resultado de este estudio, para a ver si puedo aportar, bueno, pues un granito también en el saber de todos nosotros. Narra Mateo cómo se acercó al maestro un hombre que se arrodilló y pidió misericordia para con su hijo, que decía que era lunático y que estaba acuciado de fuertes padecimientos. Este padre ya había solicitado ayuda a los discípulos, tal como se puede leer en Mateo 17, en el versículo 16, pero estos no pudieron sanarles. Es entonces cuando se produce el momento en el que Jesús reprende al demonio, según dicen las Escrituras, y el muchacho queda liberado. Los discípulos entonces preguntan a Jesús el por qué ellos no lo han podido apartar del joven, y es cuando reciben la contestación que hemos leído tantas veces y estudiado. Dice: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuvierais fe cuanto un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el análisis que nos ofrece el Evangelio según el Espiritismo, se hace un llamado a interpretar estas palabras en el sentido moral, identificando las montañas como esas dificultades, esas resistencias que cada uno tenemos en nuestro camino. Todos nos encontramos con ellas, muchas provenientes de la mala voluntad que todavía encontramos en los seres humanos, o que vienen de nosotros mismos, capaces de levantar enormes muros ante nuestro progreso, porque miren, las rocas del egoísmo, de las pasiones, los vicios, el orgullo, el terrible personalismo y un largo etcétera se van acumulando y formando grandes elevaciones que, sin dudarlo, van a obstruir el progreso. El sublime peregrino, en inmensa lección de amor, habla a sus discípulos sabiendo que sus palabras eran, son ahora mismo y serán siempre bálsamo y cuidado para la humanidad, llamando a la confianza en nosotros mismos, pero un nosotros que ahora comprendemos, cultivado, sereno, calmo e impregnado de las grandes lecciones morales. Y es en la fe que encontraremos la fuerza para mover esas montañas. Pero el hombre
sucumbiendo ante aquello que se nos presenta, aquello que debemos superar, confunde la fe con la presunción. En el ítem este que analizamos hoy, nos previenen para no equivocarla con ese pensamiento que nos hace creer ser merecedores de aquello que quizá no nos corresponde y que reclamamos a Dios Padre, y a veces con mucha reclamamos a Dios nuestro Padre. Y esto es un error que ha llevado al fracaso a muchos grandes emprendimientos de la historia, cuyos máximos responsables se dejaban arrastrar por el orgullo de lo que creían era toque divino y hablaron en el nombre de una fe que si analizamos seríamos capaces de ver que estaba cargada de presunciones. Y es un error que en la vida diaria, el común de los mortales, cada uno de nosotros, comete y ralentiza con ello el proceso de crecimiento, atascándonos en las falsas esperanzas que no son más que engaños y del orgullo, del egoísmo, de la vanidad. Es necesario que nos preguntemos antes de continuar sobre la fe, qué significa la fe, qué es la fe. Pues muchas veces la falta de análisis en las cuestiones del sentimiento íntimo nos lleva por caminos equivocados, pese a que nuestras intenciones pues, puedan ser aceptables. Kaivar Sutel, en el libro Parábolas y Enseñanzas de Jesús, hace un estudio interesante sobre este asunto que nos ocupa. Según leemos en las Escrituras, vemos que el grano de mostaza sirvió 2 veces para las comparaciones de Jesús. Una fue comparándolo al reino de los cielos y otra a la fe. Respecto a la primera fue dicho, si recordáis, ¿no? El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que toma un hombre, lo echa en su huerto y crece hasta llegar a ser como un árbol en cuyas ramas anidan las aves. El proceso de crecimiento de esa semilla lo asemeja en ese libro con el reino de los cielos en el alma humana. Y dice, sin el trabajo de esa simiente que es hecho por los buenos espíritus, por los espíritus del Señor, sin el concurso de la buena voluntad, que es el mejor nutriente que le podemos proporcionar, sin el esfuerzo de la investigación, del estudio, no puede aumentar y engrandecerse en nosotros. No se nos puede mostrar tal como es. Así pues como ocurre con la mostaza, que no se transforma en hortaliza sin el empleo de los requisitos necesarios para esa modificación. Queda claro con esto el proceso de autoconstrucción que debemos seguir para alcanzar el estado de claridad al que estamos llamados. De la fe advierte que la verdadera estudia, investiga, examina sin espíritu preconcebido y crece siempre en el conocimiento y en la vivencia, como no podía ser de otra manera, del Evangelio de Jesús. El espiritismo, con sus hechos positivos, viene a dar un gran impulso a la fe, descubriendo para todos nosotros el reino de los cielos. Y nos dice, así como el reinado celeste abarca el infinito, la fe es todo y de ella todos necesitan para crecer en el conocimiento de la vida eterna. Bueno, en este ítem que desgranamos hoy se nos dice
que la fe genuina pone su confianza en Dios más que en sí mismo. Porque aquel que posee esta fe se sabe que es un simple instrumento de la voluntad de Dios y que sin él nada puede. Por eso los buenos espíritus vienen en ayuda de los que están en busca, trabajando por conseguir esta fe, por llenarse de esta fe. Y no debemos pasar por alto una de las grandes enseñanzas del espiritismo que alude a esa fe inquebrantable, aquella que puede mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Camilo Flammarion, en el libro Dios en la naturaleza, expresó que el mundo marcha, evidentemente, por la ley del progreso. Y él dice que vanamente la gente política, como la gente, las personas de la iglesia, ¿no? Se imaginan cada una por su parte continuar la representación del pasado sobre una escena empedrada de ruinas, sobre conceptos arcaicos. Y él avisa que no podrán impedir que el progreso nos arrastre a todos hacia una fe superior, que evidentemente aún no tenemos, pero hacia la cual todos nosotros caminamos. Y dice que esa fe es la creencia en el verdadero Dios por las ciencias, es la ascensión hacia la verdad por el conocimiento de la creación. Para mí esta es una extraordinaria definición de la propuesta espírita. Creer en Dios y saber por qué se cree en Él. Conocerle a través de su creación, comprender el cómo y el por qué de todas las grandezas que nos rodean, de todo lo que nos rodea, incluso aquellas que no podemos ver por los sentidos limitados que aún tenemos por nuestro estado evolutivo, pero que la providencia ha acercado al hombre mediante revelaciones que deben de ser estudiadas en profundidad como camino indispensable para el conocimiento de la realidad en su más amplia acepción. Si nos vamos al diccionario y contemplamos la etimología, pues veremos que la palabra fe proviene del latín fides, que significa creer. El apóstol Pablo enseñó en Hebreos 11, en el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Evangelio, según el espiritismo, extiende esta definición diciendo que es en el hombre el sentimiento innato de sus destinos futuros. ¿Vale? Es la conciencia que se tiene de las facultades inmensas que hay en cada uno de nosotros, cuyo germen ha sido depositado en cada ser humano, primero en el estado latente y que debemos hacer desarrollar y aumentar después por la voluntad de acción. Jesús nos enseñó la voluntad de querer y la certeza de que esta voluntad puede cumplirse. Fíjense bien porque esta palabra voluntad se repite continuamente en los mensajes que los espíritus superiores nos traen, resaltando la acción que la fe puede ejercer en beneficio propio y en el del prójimo, movilizando la fuerza motriz que representa esa voluntad. El mismo magnetismo estudiado por Mesmer y desarrollado en sus diferentes campos por los estudios espíritas, por el espiritismo, es una de las más grandes pruebas del poder de la fe puesta en acción.
en París de 1863, un espíritu protector da un interesante mensaje y concluye que si todos los encarnados estuviesen bien persuadidos de la fuerza que tienen en sí, y si quisieran poner su voluntad al servicio de esa fuerza, serían capaces de llevar a cabo lo que hasta el presente se han llamado prodigios y que sencillamente solo son el desarrollo de las facultades humanas, como bien nos enseña el espiritismo. Bien, pues esta fe de la que hemos dado unas pinceladas se alía con la humildad. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar un poquito de la humildad. Sabemos que nos fue dicho que el reino de los cielos es para los humildes. Con ello Jesús transmitió que a este reino no se llega sin la sencillez del corazón, qué bonito, y la humanidad del espíritu. Que el ignorante que poseyera estas cualidades estará, bueno, pues quizá por delante del sabio que cree más en sí que en Dios. La humildad es colocada por el Maestro Jesús en la categoría de esas virtudes que nos acercan a Dios, y desde luego ya lo sabemos, que lo estudiamos continuamente y se hace referencia continuamente. El orgullo se sitúa entre los vicios que nos alejan de él. Y es por una razón muy natural, sencilla, porque la humildad equivale a un acto de sumisión a Dios, y el orgullo lo que hace es resaltar que nos rebelamos ante Él. Fijémonos en lo que hemos dicho antes referente a la fe, al resaltar cómo la fe genuina pone su confianza en Dios más que en uno mismo. Aquí ya se establece esa alianza, porque toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, que no es poco, que es grandísima conquista para el ser humano. El servicio y la entrega al prójimo, la fe verdadera que nos invita a reconocer el potencial que somos como hijos de Dios, la humildad, el sacrificio, la abnegación y el crecimiento moral son condición para adquirir la benevolencia de los buenos espíritus que tanto precisamos, y que se unen a todas las nobles realizaciones que podemos hacer. En la definición de humildad la encontraremos como una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y de nuestros defectos, y obrar de acuerdo a esto. Esto es muy importante: virtudes, defectos, y obrar de acuerdo a esto, ¿no? La introspección serena y diaria se convierte en imprescindible para desarrollarla. La humildad implica reconocer en el otro cualidades de las cuales incluso carecemos, pero pedir esa ayuda que necesitamos en un momento dado, valorando lo que el prójimo puede aportar a una situación, a nuestras vidas, es un acto de humildad, porque esto colabora en nuestro aprendizaje y nos auxilia en lo que no podemos hacer sin la ayuda del otro. Alcanzar esta virtud significa haber aceptado esas propias limitaciones, manifestándose un trabajo en el autoconocimiento que nos va a mostrar esas fortalezas y debilidades. Y desde luego, fundamental es la modestia
ante los logros, sabiendo pues lo que hemos dicho anteriormente, todo se lo debemos ofrecer al Padre, todo pertenece al Padre. Habiendo sido creados por su amor simples e ignorantes, pues es característica del humilde reconocerse como un ser en evolución, y por eso no pasa nada por pedir esa ayuda. La conciencia de que no sabemos nos lleva a la larga a aprender mucho más, a querer adquirir conocimiento, y nos ayuda a asumir los errores como importantes maestros en nuestras existencias. Mostrar inquietud por el aprendizaje nos aleja del orgullo, porque, a ver, reconocemos que no tenemos toda la ciencia. La sed de conocimiento, en definitiva, es un estímulo para el alma que desea elevarse, crecer y elevarse. Es imprescindible, referente a la humildad, respetar al prójimo, valorando su esfuerzo, incluso en los casos en los que no estemos de acuerdo con sus actos, porque esto nos ayuda a practicar la comprensión cristiana. Pedir disculpas, ejercitar el perdón, aprender a no ofendernos, saber escuchar, compartir los bienes físicos que, bueno, realmente, el día que nos vayamos al mundo espiritual no vamos a precisar más de ello, nos despediremos muy agradecidos, pero ya no vamos a necesitar de ellos. Los bienes morales, compartir sobre todo los bienes espirituales y sobre todo mostrar la más profunda gratitud por todo lo creado, todo lo que nos rodea, es ser grato a Dios. Y ser grato a Dios, mostrar esa gratitud, es ser humilde. Y con esta fe avenida a la humildad, podemos comprender lo que el ítem 5 de este capítulo del que estamos hablando, lo que nos dice, ¿no? Nos dice en este ítem: el poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por ella el hombre obra sobre el fluido, agente universal, modifica sus cualidades y le da una impulsión irresistible. Por esto, el que tiene una gran fuerza fluídica unida a una fe ardiente, puede por sola voluntad, dirigida al bien, por supuesto, operar estos fenómenos extraños de curaciones y otros que en otro tiempo pasaban por prodigios y, sin embargo, solo son consecuencia de una ley natural. Y es en este capítulo que nos dice: tal es el motivo por qué Jesús dijo a sus apóstoles: si no habéis curado, es porque no teníais fe. Y es aquí donde yo propongo una lectura de León Denis, que es un verdadero torrente de conocimiento respecto a esas fuerzas dirigidas por férrea voluntad. León Denis recibía en numerosas ocasiones la pregunta sobre qué es la energía en las diferentes formas en que actúa, y él, atendiendo a las enseñanzas de los guías espirituales, plasmó en su obra El Espiritismo y las fuerzas radiantes la siguiente respuesta. Él dice: la energía resulta de esa corriente inmensa de fuerzas que recorre el espacio, regula la marcha de los astros y alimenta la vida de todos los seres en los planetas. Bien, la electricidad, las ondas hertzianas y todas las fuerzas radiantes cuya existencia constatamos hoy no son más que emanaciones derivadas, y podríamos decir incluso parcelas,
de esa poderosa corriente de fuerza y de vida que anima el universo y cuya fuente es Dios. La energía o movimiento representa entonces la acción más sensible del ser universal en el tiempo y en el espacio. Dios es la fuente de la vida y la vida se manifiesta por el movimiento. Duración, espacio y movimiento forman en su reunión la unidad que se manifiesta. Dios. Bueno, pues como parte de la creación somos seres radiantes. Y del espiritismo, cuyas ramas se extiende por multitud de campos de preparación dentro del conocimiento, pueden enseñarnos a poner nuestras propias radiaciones en armonía con la vibración eterna y divina y enseñarnos a dirigirlas y disciplinarlas. Pero podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo ser capaces de observar tales irradiaciones? ¿Cómo saber qué es lo que emana, ¿no?, de mí? André Luis, en el libro Mecanismos de la Mediunidad, dice que examinando sumariamente las fuerzas corpusculares de la que están constituidas todas las corrientes atómicas del plano físico, podemos comprender sin mayor dificultad en el pensamiento, la irradiación mental, la sustancia de todos los fenómenos del espíritu, expresándose mediante ondas de múltiples. Vale, bueno, pues estábamos hablando, ¿no? Esto qué ocurre, ¿no? Cuando pensamos, cuando expresamos a través de la ideación, de la palabra, de la actitud que tomamos ante la vida o el ejemplo que ofrecemos a los demás, estamos creando formas, pensamiento que exteriorizamos de nosotros a través de la atmósfera psíquica que nos identifica, que nos caracteriza y revela allí donde estemos nuestra presencia que se irá tornando más clara según vayamos aplicando el cumplimiento de las leyes morales a nuestras vidas. Cada espíritu, encarnado o desencarnado, por el poder vibratorio del cual está dotado, va a imprimir a sus recursos mentales ese tipo de onda o fijación o flujo energético que va a definir su personalidad, evidenciándose en las manifestaciones superiores de la vida en la medida de su adquisición moral, de su grandeza, desde el punto de vista del amor y la sabiduría y todo aquello que haya acopiado a su personalidad. Y llevándolo a nosotros los que estamos hoy aquí oyendo esta conferencia, que estamos compartiendo este rato tan agradable, como trabajadores del centro espírita, entregados a la tarea sin fin, como frecuentadores asiduos de buena voluntad que se preparan para el servicio, como hermanos que estamos unidos por un sublime ideal, comprendemos que para dar a los pensamientos, a las radiaciones fluídicas de los miembros de un mismo grupo, un carácter elevado, para conseguir ese sincronismo que va a ayudar a crear un ambiente puro y que permite el concurso de los buenos espíritus, debemos unirnos en oración. Las energías profundas procedentes del espíritu realmente entregado
se impregnan de las cualidades de la oración emitida con sencillez, con honestidad, tal como se nos enseña, como nos enseñó el Maestro Jesús y nos enseña el espiritismo que debemos orar. El espíritu Monod en comunicación en Burdeos de 1862 recoge una reflexión que a mi parecer necesitaría estar presente en todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros espíritas tenemos que comprender esto. En ella nos dice que la oración diaria consiste en el cumplimiento de todos y cada uno de los deberes que nos competen. Da igual la naturaleza de estos deberes. La conducta espírita requiere la convicción de que la plegaria puede serlo en todo instante, en cualquier momento, sin que de alguna manera se interrumpa la tarea que estamos llevando a cabo en nuestra vida cotidiana. Con esta disciplina de vida, en el laborioso camino para conseguir la armonía universal, que es la tarea de toda la humanidad, de todos los espíritus que deseamos entregarnos a nuestro Padre. Los espíritas estaremos en disposición de obrar, tal como hemos dicho anteriormente, sobre el fluido, dándole esa impulsión que, unida a la fe ardiente que vayamos cultivando, puede por sola voluntad ser dirigida al bien común, al bien de nuestros hermanos. Y pregunta a este espíritu, nos dice, pregunta para nuestra reflexión, lógicamente, ¿no es un acto de amor hacia el Señor el que asistáis a vuestros hermanos en cualquier necesidad moral o física? Bien, nosotros sabemos que lo es. Y es por esto que nuestros esfuerzos necesitan dirigirse a ello, preparándonos con base en la fe y en la adquisición de humildad para, bajo esa alianza, poder ofrecer las realidades del potencial humano. Nos fue dicho, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios. ¿Graciosamente recibisteis? Dad graciosamente. ¿Qué fue lo que recibieron los apóstoles gratuitamente? Fue la facultad de sanar enfermos y expulsar a los malos espíritus. Pero fue para procurar el alivio de los sufrientes y para cooperar en la difusión de la fe. Y este es el trabajo al que hoy estamos llamados en los centros por el Consolador prometido. Por el Espiritismo nos llama y nos dice, este es vuestro trabajo. Cuando en la oración del Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, necesitamos comprender que Dios es la fuente de toda sabiduría y que sin Él, como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, nada se puede. Y en esa aceptación diaria es cuando haremos su voluntad. En la tierra, nosotros, tal como los guías de la humanidad y los buenos espíritus, hacen por su gran amor desde el cielo y transmiten a todo aquel que esté dispuesto a escuchar, a aprender y a crecer. Así es como convertiremos el centro espírita, que nos acoge hoy, en el cual vamos y trabajamos y nos sentimos tan plenos, tan llenos,
en un hogar de paz, un espacio cuya vibración afine con las esferas elevadas que procuran auxiliar a los hombres con la mediación de aquellos de buena voluntad. Así será como el recibir, el acoger, el consolar, tomarán la forma de cada uno de los miembros de un grupo, de cada uno de nosotros. Que personas entregadas que se saben representantes de las enseñanzas superiores a través de sus propios actos. De esta manera será pues como las charlas, los estudios, las reflexiones, las meditaciones tomarán un tono delicado y adquirirán un cariz favorable para todos los emprendimientos que se propongan. Porque, hecho esta reflexión, si cada trabajador del centro espírita es consciente de las energías que irradia, de las energías que les son afines y que moviliza, entonces obrará con notable responsabilidad ante el fin sublime. Ese fin es el ejercicio de la caridad. Y podrá crear día a día en él una personalidad que irradie constantemente al servicio del bien. Podrá ser en unión a sus compañeros y al hogar espíritu, a sus compañeros y al hogar. Una unión tremenda, una gran ayuda para la intervención de lo alto, abriendo esos caminos de luz tan necesarios para nuestro planeta. León Denis, en su obra, en la obra de la que estamos hablando, plasma las palabras de los espíritus guías al respecto. Los espíritus dicen, el espiritismo es el gran inspirador de la fe. Es preciso utilizarlo con sinceridad. Repito esta frase porque de verdad a mí me llega al corazón. Es preciso utilizarlo con sinceridad. Habiendo más núcleos espíritas, nos dice el espíritu, más adeptos serán convencidos y de ese modo hallarán en sí facilidades para la proyección de los fluidos vitales y regeneradores bajo el punto de vista moral. Cada centro espírita, cada alma ardiente auxiliará con una fe viva a atraer haces radiantes. Entonces, de este modo, expresa el espíritu, podremos, los espíritus dicen, traspasar la capa material que os envuelve y purificar un ambiente aún tan cargado de elementos impuros. Fíjense hasta qué punto podemos cooperar, ser partícipes del cambio, de la transformación y regeneración de nuestro globo. En los propios servicios del centro seremos canales de progreso. Vamos a ver esos servicios, el atendimiento fraterno, por ejemplo. El atendimiento fraterno estará marcado por el saber escuchar desde la humildad, con la fe puesta en nuestras que son humildes ante Dios, por la preparación y el interés continuado en el aprendizaje, sabiendo la presencia de los buenos espíritus, que los buenos espíritus están ahí para auxiliarnos. Y esto se hace posible por la armonía general que construimos entre todos, unida a un servicio amparado en esa fe y un corazón dispuesto, llegará todo esto unido a modificar la estructura psíquica del atendido, quien se verá envuelto en un ambiente de confianza que le permitirá abrirse a nuevas expectativas encaminadas a la recuperación de unas fuerzas perdidas, porque cuando llegan a la atención fraterna, los hermanos
que atendemos han perdido muchas fuerzas y tenían ante ellos muros que no les permitían ver. Y estos muros serán movidos en la acción conjunta del amor de los que sirven. Incluso en los casos que vemos más duros, en los que las personas no consiguen movilizar su voluntad y se ven débiles o rebeldes ante las luchas, nosotros podemos ofrecerles nuestra fe. Esto es algo que he podido, he tenido la oportunidad de meditar este mes ante un caso reiterativo de derribos en una persona muy amada para mí. Agota por los continuos tropiezos de la vida, se ve sin esperanzas, pese a ser una persona muy joven, sin ánimo para afrontar las circunstancias, mas con la unión de todas mis fuerzas, me doy cuenta de que puedo ofrecerle ese bastón que necesita y le puedo decir con tranquilidad: bien, ten paciencia, estate tranquilo, te ofrezco mi fe, mi apoyo, porque yo sé que Dios te ha dado la capacidad de superar esto que hoy vives. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y vamos a ver también el servicio de paces, que será realizado pues en un espacio cuidado, provechoso, rico en fluidos saludables emanados de aquellos que saben elevar su patrón vibratorio y ponerse a disposición de la espiritualidad amiga. Pacistas que cuidan los aspectos de su ser diariamente, en esa donación de amor y en esa donación de salud personal que también es, cultivando y movilizando las tres fuerzas que son esos potenciales, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, cuyo papel es fundamental en la transmisión de energías curativas, al formar la corriente mental que bajo el comando de esa voluntad férrea, sabe el pasista humilde, actuarán sobre la materia y sobre los fluidos para transformarlos. Y bueno, pues también podemos hablar de las reuniones mediúnicas, que serán un verdadero ser dentro de la corriente generada por la unión de todas esas voluntades. Volviendo al libro del Espiritismo y las fuerzas radiantes, extraigo un párrafo que nos llama a la actitud humilde, representando pues la esencia, ¿no?, de lo que queremos transmitir hoy. Dice, dicen los espíritus, y si por vuestra asiduidad y fe obtenéis bellos fenómenos y notáis facultades psíquicas, no os volváis vanidosos y aceptarlos con reconocimiento, humildad y hacerlos servir para vuestro perfeccionamiento moral, porque realmente esto es para nuestro aprendizaje, para ayudar a pulirnos. Recordad, continúa diciendo el Espíritu, que la presunción es como una muralla que se interpone entre nosotros y las influencias de lo alto. La importancia de todo aquello que emitimos desde nuestro interior se hace resaltar en las labores en el campo de la mediunidad, de las reuniones mediúnicas, especialmente en el área de la desobsesión. Así desde luego como el trabajo, la cooperación de los buenos espíritus. Traigo hoy aquí en esta hora un ejemplo para sugerir su estudio, y que ya hablamos de él en el curso que la Comisión de Formación ofreció en julio, ¿no? Es el caso de la señorita Julia, ¿no? Es un caso de obsesión muy grave, ¿no? Y lo encontramos en la revista de diciembre de 1863 y de 1864. Bueno, pues
Erasto, por favor, esto es leerlo porque es muy interesante, ¿no? Pero Erasto, el espíritu Erasto, hace unas aclaraciones referente a los intentos que se hicieron para magnetizar a esta hermana obsesada que está pasando un verdadero suplicio. Y dice Erasto, no solo es necesaria una acción material y moral, sino también una acción puramente espiritual. Para un espíritu encarnado que como Julia se halla en este estado tan grave, es un magnetizador experimentado que esté perfectamente convencido de la verdad espírita. Además, se hace necesario que sea de una moralidad impecable y sin presunción. Más para actuar sobre un espíritu obsesor de esta categoría, como era el de Julia, es necesario la acción no menos enérgica de un espíritu bueno desencarnado. Repito y resalto lo que dice Erasto. Magnetizador que esté perfectamente convencido de la verdad espírita, de una moralidad impecable y sin presunción, y la acción de un espíritu bueno desencarnado que va a acudir lógicamente por el trabajo intenso y honesto que ha permitido ganarse su concurso. El ser humano, bajo la convicción espírita, precisa ver cada momento de trabajo como un servicio único sobre el cual ha de volcar todo su amor. No cabe llegar a una reunión, a la práctica mediúnica, a cualquier otra labor, casi mecánicamente y porque toca ese día. Tal disposición procede del orgullo, de la visión desde un escalón superior que, bueno, pues que te hace ver que vas a leccionar, a ayudar sin la necesidad de tu propio aprendizaje. El principal punto para una reunión seria es la oración realizada, como sabemos, desde la sinceridad. Y la oración para los desencarnados y el efecto que en ellos produce es la muestra de la eficacia de la fe y la humildad. En la revista Espírita de 1862, San Agustín responde a una cuestión que muchas veces nos encontramos mismo hoy. Voy a leer lo que dice San Agustín y deducimos con esto lo que se le pregunta. Dice, preguntáis por qué los espíritus sufridores prefieren pedir las oraciones a vosotros que a nosotros. ¿Será que las oraciones de los mortales son más eficaces que las de los espíritus buenos? ¿Verdad? Dice, no. Si imploran vuestras oraciones es porque ellas tienen el mérito de las emanaciones terrenas que, subiendo voluntariamente a Dios, son siempre por ellos aprovechadas, pues proceden de vuestra caridad y de vuestro amor. Fíjense cómo sintetiza todo esto que estamos hablando, cómo las fuerzas que emanamos son recibidas y beneficiosas para el prójimo, mismo que estén recibiéndolas al otro lado de la vida. Esto es realmente mover montañas. Y continúa diciendo el noble espíritu, para vosotros orar es abnegación, para nosotros un deber. El encarnado que ora por el prójimo cumple la noble tarea de los espíritus puros, sin poseer su coraje y su fuerza, realiza sus maravillas. Así es como toma todo el sentido la enseñanza del Maestro a sus discípulos y a todos nosotros. Nada os será imposible. La fe mueve montañas. Efectivamente, la fe mueve montañas. Recordad las palabras que dijimos al principio de Flammarion, refiriéndose a ese camino hacia la fe superior, la ascensión, hacia la verdad por el conocimiento de la creación del Padre. Pues cada uno de nosotros somos su creación. Así, conocernos como fuerzas de luz
como seres únicos es parte fundamental en el sendero de perfección. Y termino con otra frase de León Denis. Dice, tenemos una obra admirable que cumplir. Esta consiste en crear en nosotros una personalidad siempre más radiante, y para ello tenemos el tiempo sin límites, el camino sin final y la vida eterna en la acción perpetua. Así pues, cuando yo leo esta frase, lo que se me viene a la cabeza es que hagamos brillar nuestra luz desde hoy y para siempre y cada día más. Muchísimas gracias a todos. Perdón por haber entretenido en este pequeño problemilla que hemos tenido en Internet. Y bueno, pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir estas reflexiones que he hecho sobre este capítulo.